Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este curso de matemática preuniversitaria. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase número 4. Como verán acá, ya está el título, ¿sí? Vamos a ver R2, puntos y vectores. ¿Qué es R2? Dos dimensiones. Algo ya habíamos hablado en la clase pasada. Hoy, bueno, vamos a dar comienzo a esta parte más del tipo algebraica, ¿está bien? Vamos a ver un poco de álgebra y justamente esta clase es espectacular para aquellos que van a cursar álgebra, ¿está bien? También para aquellos que van a cursar matemática, análisis matemático, física también, porque vamos a hacer uso también de vectores, ¿sí? En física, en biofísica, ¿está bien? Pero vamos ahora a meternos al lado del álgebra. Venimos por ahora viendo más que nada cosas aritméticas, venimos viendo operaciones, hicimos ecuaciones, resolvimos ecuaciones de grado 1, ecuaciones de grado 2, ecuaciones racionales, ecuaciones irracionales, ¿está bien? Y cada una de ellas tenía una particularidad, ¿está bien? Al principio habíamos visto también los conceptos básicos, que yo les suelo decir las reglas de este juego, ¿está bien? Porque recordemos que en estas clases venimos a jugar con la matemática, ¿está bien? Entonces habíamos visto cuáles eran las reglas, vimos los axiomas matemáticos, vimos algunos de esos axiomas que después utilizamos en la clase número 2 y en la clase número 3, pero hoy vamos a ver algo ya un poco más avanzado, ¿está bien? Vamos a entrar en el mundo de las dos dimensiones, ¿está bien? Y luego vamos a pasar a la tercera dimensión, ¿sí? Bueno, primero entonces vamos a comenzar a presentar este plano cartesiano. Ya habíamos hablado un poquito en la clase pasada, pero vamos a volver a repetirlo. Ahora vamos a tener no solamente una representación de valores de x, como veníamos teniendo, y veníamos resolviendo ecuaciones como por ejemplo, no sé, una ecuación te daba x igual a 5, ¿está bien? Y ese valor 5 vos lo representabas sobre una recta real. Bueno, esa recta real justamente es esta que está acá, ¿lo ves? Esta que está acá es la recta real en la cual nosotros representábamos las soluciones de estas ecuaciones. Pero ahora vamos a sumar otra recta real, que va a ser la recta y, esta de acá que es la vertical, y junto a esta y la que ya teníamos, que era la recta X, vamos a formar lo que se denomina el plano cartesiano. Y vamos a jugar, ¿sí?, con algunas cosas. Hoy vamos a jugar, como les decía, con puntos y vectores. Vamos a conocer cómo es que se marcan los puntos y vamos a conocer qué es un vector, cuál es la diferencia entre la magnitud escalar, que es la que veníamos trabajando, y la magnitud vectorial. Y por último vamos a hacer algunas operaciones, vamos a hacer algunas cuentas y algunos ejercicios para que quede un poquito más claro esta parte teórica, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primero con la teoría, ¿sí? Porque la mayoría quizá no tuvo vectores en su colegio, por lo menos yo no lo había tenido en mi colegio. Habíamos visto algo de vectores, pero no me había quedado para nada claro. Entonces vamos a repasar desde cero todo lo que tiene que ver con puntos y vectores en R2, o sea, en dos dimensiones, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Fíjense, acá yo dejé ya dibujado, ¿está bien? Para no estar dibujando en medio de la clase y que quede desprolijo, lo hice lo más prolijo posible para que se entienda bien qué es lo que estamos marcando, ¿está bien? Fíjense, por este lado tenemos el eje X, el eje Y, ambos son ejes cartesianos y entre ellos forman lo que se denomina el plano cartesiano, en donde en el plano cartesiano vamos a marcar distintas figuras. Hoy vamos a comenzar a marcar puntos. Como verán acá hay un punto al cual yo llamé P sub 1 y otro punto por acá al cual llamé P sub 2, ¿está bien? Cada uno de ellos, fíjense, tiene un valor en X y un valor en Y, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es que enunciamos al punto 1? Bueno, al punto 1 lo vamos a copiar de la siguiente forma. Fíjate, yo al valor de X le puse X1, ¿está bien? Y ese es el que va a ir primero. Nosotros vamos a nombrar primero al valor de X y luego vamos a nombrar al valor de Y. Y siempre va a ser así. Si yo quiero enunciar un punto, el punto va a ser igual a, abro paréntesis, el valor que hay en X, punto y coma, el valor que hay en Y, que en este caso yo lo llamé Y1, ¿está bien? Suponete que le damos valores. ¿Por qué no? ¿Podemos darle valores? Sí, así te queda un poco más claro cómo sería esto de forma numérica. Suponete que el valor de X del punto 1 vale 3 y el valor de Y del punto 1 vale 5. ¿Está bien? Vamos a poner ahí 3, 5. Entonces, ¿cómo nos quedaría este punto? Nos quedaría de la siguiente manera. El punto 1 se llamaría 3, punto y coma, 5. ¿Está bien? Entonces, acá yo estoy enunciando la parte de X y la parte de Y. Las componentes se denominan, ¿está bien? Componente X, componente en Y, ¿sí? Bueno, y lo mismo va a suceder con el punto 2, ¿lo ven?
Si quieren los puedo escribir, aunque creo que ya no es necesario. Pero ¿cómo nos quedaría? A ver, sería el x2 en la primer componente y en la segunda componente lo que yo denominé como y2. ¿Está bien? Y también les podemos dar valores. ¿Por qué no? Vamos a darle valores numéricos. Suponete que este de acá, no sé, es el 5 y este de acá es el 2. Más o menos, ¿no? Sé que no está a escala el dibujo y no es necesario que esté a escala, por lo menos para entender los conceptos. ¿Está bien? A escala me refiero a que si la distancia de acá, por ejemplo, vale 2, ¿no? Porque es 3, 5, vale 2, no necesariamente esta de acá tiene que valer 3 exactamente igual, ¿está bien? Y acá exactamente igual que esto sea 5 y que esto sea 5, aunque me quedó bastante... Te podría decir que prácticamente esta distancia, vamos a ver los dedos, ya, casi igual, ¿está bien? Pero bueno, como les digo, no es necesario, está bien, que esté toda a escala. Sin embargo, ustedes, para que quede más prolijo, como tienen una hoja cuadriculada, pueden contar cuadraditos, ¿está bien? Cualquier persona que va a cursar matemática, álgebra, física, biofísica, cualquier materia en la cual vos tengas que operar numéricamente, te recomiendo que utilices hojas cuadriculadas, ¿está bien? El otro día me preguntaron, ¿qué uso? ¿Hoja rayada para matemática? No, no. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer gráficos como este, ¿está bien? Y además la hoja cuadriculada tenés exactamente, no sé si vieron, pero cada dos cuadraditos tenés 1 centímetro, ¿sí? Vayan a ver que cada dos cuadraditos hay 1 centímetro, por lo tanto cada cuadradito mide medio centímetro y eso está muy bueno porque vos podés hacer mediciones con cuadraditos sin tener que estar en todo momento midiendo con la regla, ¿está bien? Bueno, entonces, sigamos por acá. A este punto 2, ¿sí? Numéricamente lo vamos a llamar de la siguiente forma. ¿Cuánto vale en x este punto 2? Bueno, fíjense, vale 5, entonces me va a quedar 5, punto y coma, y el valor de y es 2, ¿lo ven? Es como cuando jugábamos a la batalla naval, no sé si alguien jugó a la batalla naval, vieron que te ponía, por ejemplo, A3, entonces, ¿qué hacías vos? Ibas a la columna A, ¿sí? Fila 3, y ahí, ¡pum!, le dabas a el barco de tu compañero, ¿está bien? Bueno, es lo mismo, ¿está bien? Y si nunca jugaste a la batalla naval y me estás preguntando, y me estás ahí mirando y diciendo, ¿qué estás diciendo de que le pego al barco? No hay problema, ¿está bien? Simplemente vos imaginate, yo le asigno un valor a x, le asigno un valor a y, voy de forma vertical con el valor x, de forma horizontal con el valor de y donde se cruzan estos dos, ahí está mi punto en cuestión, ¿sí? Bueno, esto es la representación de puntos en 2D, ¿sí? 2D o R2. R2 significa que estamos en 2 dimensiones, ¿está bien? Bueno, vamos a continuar. No solamente esto es lo que tenemos que saber, esto es lo primero, esto como es lo fundamental, lo básico, ¿para qué? Para poder entender cómo es un vector, ¿está bien? Por otro lado acá, fíjense, dejé la imagen esta en donde hay números romanos, para aquellos que no saben los números romanos, que deberían saberlo igual, se los recomiendo que hagan un chequeo de los números romanos. No se utiliza mucho números romanos, pero quizá en algún momento alguien te manda a escribir, no sé, 557 en romano. Y bueno, estaría bueno que lo sepas, ¿sí? Entonces, nada, acá igual de todas formas puse 1, 2, 3 y 4. Y se los pone números romanos porque simbolizan algo muy importante dentro de lo que es el plano cartesiano. Fíjense, tenemos el eje X, el eje Y, y fíjense que el eje X y el eje Y dividen 4 espacios, ¿lo ven? Y a cada uno justamente le puse un nombre. Y cada uno de ellos se denomina cuadrante, ¿está bien? Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿Por qué se los divide de esta forma y se lo denominan cuadrantes? Primero porque son cuadrados, ¿no? Parecen como, fíjense, espacios que son cuadrados. Entonces cuadrado, cuadrantes, ¿viste? Muy fácil para que no te lo olvides nunca. Pero ¿por qué hacemos esta distinción? Justamente para que cuando vos tengas que comparar un ejercicio o quizá te den el enunciado de un ejercicio, te van a decir, por ejemplo, que tenemos un punto en el tercer cuadrante. ¿Y qué significa que el punto esté en el tercer cuadrante? Y bueno, significa que anda por acá, ¿lo ves? Anda por ahí. O sea, dentro de todo esto que está acá, vos podrías llegar a tener ese punto, ¿lo ves? Distinto sería si yo te digo que el punto se encuentra en el primer cuadrante. En ese caso, estaría por acá, ¿lo ven? Estaría en toda esta zona. Entonces los cuadrantes es más que nada para indicar en dónde podría estar la posición de algún punto u otra figura geométrica que podríamos también encontrar. Hoy vamos a trabajar con puntos, ¿sí? Y vectores. Pero recuerden que en el plano
en R2 se puede dibujar incluso, se puede, no sé, hacer un triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que si yo tengo 3 puntos, miren, voy a dibujar 3 puntos en el cuarto cuadrante, ¿sí? Suponete que yo te doy estos 3 puntos y te digo que unas esos 3 puntos. Bueno, vos los unís y se forma un triángulo, ¿lo ven? Entonces puede ser, por ejemplo, un ejercicio, no me quiero adelantar, pero más adelante van a ver en otros cursos quizá más avanzados, que quizá a vos te dan 3 puntos, te piden que unas estos 3 puntos con los segmentos correspondientes, estos de acá, que dentro de un triángulo se denominan aristas, perdón, se denominan lados, y los puntos son los que se denominan aristas, ¿está bien? Bueno, más allá de los nombres y todo lo demás, lo que te pueden pedir, por ejemplo, es calcular el área de este triángulo, ¿lo ves? Bueno, pero eso ya es algo más complejo. A lo que voy es que estos puntos, fíjense, no solamente son puntos, pueden generar figuras geométricas que ustedes vieron, bueno, en la primaria y en el secundario. Cuadrados, paralelogramos, triángulos, etcétera, etcétera. Incluso dentro de lo que es la clasificación de los triángulos, ¿está bien? Que no lo vamos a ver en esta clase, pero les recomiendo que lo repasen. Por ejemplo, vamos a ver si recuerdan algo. Vamos a divertirnos un poquito antes de seguir con esto. Los triángulos, ¿no? Nosotros tenemos un triángulo. Hay dos tipos de clasificaciones de triángulo. Una es por los lados y otra es por los ángulos internos, ¿no? Si todos sus lados son iguales, el triángulo se llamaba... Voy a estar viendo el chat, ¿eh? Si todos los lados del triángulo, ¿sí? Suponete que tenemos un triángulo. A ver, ¿para qué voy a buscar? Ahí está, mirá. Justo son 3 marcadores iguales, entonces, así. Tenés un triángulo de esta forma. Todos sus lados son iguales. ¿Cómo se llama este triángulo? Bueno, espero que hayan respondido bien y sí, efectivamente esto es un equilátero, ¿está bien? Pero bueno, también podríamos llegar a tener un lado distinto y dos lados iguales, es un isósceles y bueno, y si todos los lados son distintos es un escaleno, ¿está bien? Vos dirás, Oscar, ¿cómo recordás todo eso? Y bueno, porque son cosas que, como les digo, hacen parte de la matemática y quizá no te lo van a preguntar nunca, pero es algo que como conceptual, como un concepto general, vos tenés que saber, principalmente si vas a cursar matemática o vas a seguir alguna carrera relacionada con la matemática, ¿está bien? Es muy importante que uno como profesional sepa por lo menos la clasificación de los triángulos, ¿está bien? Así que bueno, si no te acordás la clasificación, anda a repasarla porque en algún momento te va a servir, ¿ok? Y lo mismo con sus ángulos internos, sus ángulos interiores. Si todos los ángulos interiores, por ejemplo, son agudos, se va a llamar acutángulo. Si hay algún ángulo recto, y es muy importante, se va a llamar triángulo rectángulo, ¿está bien? Y si tenés un ángulo obtuso, ¿sí? Algo así, en donde el ángulo obtuso, recordad que es mayor a 90, bueno, se va a llamar obtusángulo, ¿está bien? Todas estas figuras geométricas vos te las podés encontrar en un ejercicio, ¿está? Así que mucho cuidado con eso y fíjate, los cuadrantes te van a señalar en dónde va a estar posicionada esta figura geométrica, ¿bien? Bueno, todas ellas se pueden formar con puntos. Por eso es muy importante que vos puedas enunciar un punto e incluso puedas graficar un punto, ¿bien? Bueno, dicho esto, y creo que ya quedó súper claro, me imagino, y si no, como siempre, si hay alguna duda sobre lo que acabo de decir, me pueden dejar la pregunta en el chat o directamente me pueden contactar por Instagram, ¿está bien? Ah, hoy no puse mi Instagram, vamos a ponerlo. Me olvidé. Me borraron de la pizarra mi Instagram y bueno, no lo puse, ¿no? Mi Instagram es oscargomez.profe, ¿está bien? Lo tengo ahí medio tirado al Instagram, pero prometo que este cuatrimestre vamos a empezar a colocar algunas cositas de estas de forma resumida, como para que vos puedas ir directamente a esas publicaciones y diga, ¿cómo es que... ¿cómo se grafica un punto? Bueno, ahí va a estar una publicación. ¿Cómo se hace la suma de dos vectores? Y ahí va a estar la publicación, ¿sí? Ahora lo vamos a ver igual en clase. Bueno, cualquier cosa, como les digo, vayan y me pueden dejar la consulta en mi Instagram, ¿sí? Bueno, dicho esto de puntos, vamos a esto que tenemos acá. ¿Qué es esto que tenemos acá? Bueno, parece que es una flecha, ¿no? Bueno, esto es un vector, ¿está bien? Así que vamos a empezar a ver vectores. ¿Qué es un vector? ¿Por qué estudiamos vectores? Porque cuando vos escuchás la palabra vectores decís, no, acá se viene lo complicado, acá se viene lo difícil de la matemática y yo no lo quiero. Pero es muy importante porque los vectores justamente se utilizan muchísimo para un montón de cosas físicas, ¿está bien? Por ejemplo, si vos querés expresar una fuerza, la fuerza peso, la fuerza normal, ¿está bien? Son todas cosas que se va a ver en el curso de física y en el curso de biofísica también, obvio.
Todo lo que es relacionado con la dinámica está justamente relacionado con fuerzas, magnitudes que son vectoriales. Entonces tenemos que sí o sí entender qué es un vector. ¿Está bien? Si vos no tenés materias de física o biofísica, bueno, no importa. Es importante también que tengas alguna referencia o alguna noción de lo que es un vector. ¿Qué se diferencia un vector con respecto a un número cualquiera, como por ejemplo este 5 que está acá? En que el vector no solamente va a tener un valor, o sea, el vector no solamente va a ser 5, sino que también va a tener, fíjense, esto que está acá, una dirección y un sentido. ¿Bien? Y vos dirás, me acabas de decir dirección y sentido, y me acabas de marcar lo mismo. No, no es lo mismo, y ya vamos a hacer la diferencia entonces de lo que es la dirección y el sentido de un vector. Primero vamos a enunciar las tres características que tiene un vector que no lo tiene ninguna otra magnitud. ¿Está bien? Las tres características son las siguientes. El vector tiene módulo, ¿sí? Módulo, que es esto que está acá, ahora ya lo vamos a aclarar. Tiene también un sentido. Primero tiene una dirección. Vamos a escribir bien. Dirección. Y sobre esa dirección tiene un sentido. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cada uno de estos. ¿Qué es el módulo? El módulo justamente es la magnitud del vector. Es lo que mide el vector. Podríamos decir que entonces el módulo es la distancia que hay entre el comienzo del vector, que fíjense yo le puse una crucecita, y yo de forma muy amistosa, y muchos profesores también lo llaman así, a esta parte de donde parte el vector se lo llama punta. Punta, ¿está bien? Perdón, punta no, cola. Estoy diciendo todo R. Cola, ¿está bien? La cola del vector es justamente donde parte el vector. ¿Por qué? Porque el vector, fíjense, es como que va hacia allá. ¿Lo ven? Fíjense que acá hay una flechita, el vector va hacia allá. Entonces, esto es como la parte, imagínense como si fuera esto, no sé, una lombriz, ¿está bien? Esta parte, si la lombriz viaja en el sentido de la flechita, esta de acá sería como la cola de la lombriz, ¿está bien? Y esta parte de acá, fíjense, se la denomina punta. Esta sí es la punta, ¿sí? La cabeza, digamos, ¿sí? Del bichito. Entonces tenemos la punta, cola y punta. Bueno, la distancia que hay entre la cola y la punta, que es todo esto que está acá, fíjense, todo eso es justamente el módulo, ¿está bien? Y lo único que tenemos que hacer es venir, medir, y suponete que esto, no sé, vale 5 centímetros, bueno, entonces quiere decir que el módulo vale 5 centímetros, ¿está bien? A veces no trabajamos tanto con la unidad en sí, o sea, centímetros, porque podrían ser también metros, sino que simplemente lo trabajamos a secas. Decimos que vale 5, ¿ok? 5 qué, no sé, centímetros, eso depende de cada ejercicio, ¿está bien? Lo importante es cuánto vale. Si esto vale 5 centímetros, bueno, ese valor es el módulo, ¿está bien? Entonces repito, el módulo es la distancia de la punta a la cola, o de la cola a la punta, como lo quieran ver, ¿está bien? Es el tamaño que tiene este vector, ¿ok? Bien, entonces eso de ahí es el módulo. Voy a borrar, no sé por qué estoy borrando con el dedo, cuando tengo borrador. Bueno, ahí está. Después saben cómo nos quedan los dedos, ¿no? Los profesores cuando borramos con los dedos. Es todo medio como que te deja picando la mano. Bueno, entonces, nada, esto es el módulo. Ahora, ¿qué es la dirección? La dirección es la recta. Vamos a dibujar, fíjense que yo dibujé como unos puntitos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el vector es esto que está acá, ¿lo ven? Pero sin embargo, el vector, al ser un segmento, porque fíjense que lo podemos ver como un segmento, está posicionado sobre una recta. Vamos a imaginar que hay una recta por acá y el vector está posicionado en esa recta. Bueno, esa recta, ¿sí?, de líneas punteadas es lo que se denomina la dirección, ¿está bien? Vos cuando, por ejemplo, no sé, querés ir de Buenos Aires a Mar del Plata, ¿sí? Vos tenés que tener un camino, ¿está bien? Ese camino es la dirección, ¿ok? Ahora, muy distinto es el camino de Buenos Aires a Mar del Plata que el sentido, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el sentido, y ahora vamos a hablar de esto, lo da la flechita. ¿Sí? Esto de acá. Fíjense, una cosa es la dirección. La dirección es la recta en la cual está el vector. Sin embargo, vos podés ir sobre esta recta viajando en este sentido o en este sentido. Para este ejemplo, el sentido va
apuntando hacia arriba, en el lado creciente, fíjense, de esta recta. ¿Está bien? Entonces, dicho y volviendo a este ejemplo de Buenos Aires, Mar del Plata, no sé si alguien conoce Mar del Plata, quizá hay muchos que no son de acá de Argentina y no conocen Mar del Plata. Mar del Plata es otra ciudad como Buenos Aires, de acá de Argentina, ¿está bien? Está dentro de Buenos Aires incluso. Bueno, yo hablo de Buenos Aires haciendo referencia a Capital Federal, ¿está bien? O sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, suponete que vos vas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, a Mar del Plata, ¿está bien? Entonces, vos tenés un camino. Ese camino por el cual viajás es la dirección. Es la dirección, ¿sí?, para ir de Buenos Aires a Mar del Plata. Pero el sentido es el siguiente. Si yo voy de Buenos Aires a Mar del Plata, es el sentido Buenos Aires-Mar del Plata. Pero si yo voy de Mar del Plata a Buenos Aires, el sentido es como Mar del Plata, Buenos Aires. Bueno, entonces es exactamente lo mismo, ¿está bien? Entonces, dirección es la recta de aplicación. Y el sentido es hacia dónde vamos sobre esa recta. Obviamente tenemos solo dos sentidos, ¿lo ven? O vamos hacia allá o vamos al revés, en contra, hacia acá, ¿sí? Así que simplemente tenemos dos sentidos y una única dirección, ¿tá? Esto es muy importante porque a veces se preguntan, incluso en los parciales o en algún ejercicio o en alguna autoevaluación o lo que fuere, la diferencia entre la dirección y el sentido. Dirección es única, ¿está bien? La dirección es única, no hay otra. Y el sentido son dos, para allá o para allá, ¿está bien? Y el módulo, como les digo, es el tamaño que tiene el vector, ¿está bien? Entonces, estas son las tres características que tiene un vector, ¿sí? Y hay que respetarlas y normalmente se calcula el módulo y también a veces se pide la dirección y el sentido del vector. Pero principalmente lo más importante de un vector, por lo menos para mí, es el cálculo del módulo. Así que vamos a hacer esa cuenta, ¿sí? Vamos a borrar dirección, vamos a borrar esto de la cola, lo de la punta, ¿sí? Y vamos a calcular el módulo de este vector, ¿está bien? Vamos a calcular el módulo de este vector. Pero antes de calcular el módulo de un vector, vamos a justamente enunciar a un vector. Así como recién enunciamos a un punto, dijimos que el punto se va a llamar 3, punto y coma 5, bueno, vamos a enunciar ahora a un vector. Y después vamos a calcularle el módulo. Para eso, fíjense, yo escribí por acá, dibujé, otra vez fíjense los ejes cartesianos, justamente los vectores, ¿sí?, se enuncian con respecto a el sistema cartesiano, ¿está bien? Entonces tenemos X, y fíjense, acá tenemos un vector, miren, hay acá un vector posicionado ya en el primer cuadrante, ¿ok? Y otro vector por acá que también está posicionado en el primer cuadrante. Los dos están posicionados en el primer cuadrante. Y fíjense, los dos tienen cola acá. ¿En dónde? Tienen cola en lo que se denomina origen. Siempre que nosotros operemos de forma vectorial, vamos a tener que posicionar, ¿está bien?, a la cola de los vectores en el origen, ¿está bien? Si la cola del vector no está en el origen, entonces lo tenemos que llevar al origen, ¿ok? Bueno, ahora vos dirás, ¿cómo lo llevamos al origen? Es muy sencillo, ¿está bien? Pero ahora vamos a suponer que ya están en el origen, ¿sí?, para empezar a calcular lo que es el módulo. ¿Y qué más? Vamos a operar entre ellos, ¿sí? Este es el vector B, que tiene componente Bx y componente By. ¿Cómo se enuncia un vector? Vamos a escribirlo por acá. Vector B. Van a ver que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos vectores tiene una punta, que es esta de acá, ¿lo ven? Es ahí. En donde termina la flechita del vector, hay un puntito, ¿está bien? Y ese puntito es justamente el punto, ¿sí?, que representa directamente a todo el vector. O sea, vos tenés un vector, el vector parte del origen y llega a este punto. Lo único que vos vas a mencionar es ese punto. Entonces, fíjate que el vector es como, literal, marcar un punto. Fíjate, si esto de acá, el Bx, fuese 2 y tu Bi fuese 4, bueno, el vector entonces se llama 2.4, ¿está bien? Lo voy a hacer diferente, no voy a poner Bx, Bi porque se van a confundir un poco, lo pongo directamente con números, ¿está bien? Tenemos el vector que tiene punta en el 2 en X, 4 en Y, por lo tanto ese vector se llama 2.4, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo calculamos el módulo de este vector? Bueno, muy sencillo. ¿Por qué? Porque fíjense, este vector, supongamos que sea este de acá, tiene, fíjense, una componente en X, recién lo dijimos, vamos a dibujar un poco más parecido, ¿está bien? Total, un vector no creo que me salga mal, vamos a hacerlo lo más prolijo posible. Ahí está.
Este es el vector B, ¿está bien? Este que está acá en rojito lo puse acá, para que hagamos las cuentas y no manchemos el dibujo este que está bastante lindo. Entonces, nosotros tenemos que la posición en X de este vector es 2. Y como está posicionado en el origen, ¿qué quiere decir? Que esta parte de acá, esto, ¿sí?, que es una de las componentes, vale 2. ¿Lo ven? ¿Por qué vale 2? Porque tenemos 0, 2. Entonces la distancia de este segmento, ¿sí?, o el tamaño de este segmento es 2. Y por otro lado tenemos 4. ¿Lo ven? Y ese 4 es esto que está acá. Toda esta parte vertical vale 4. ¿Lo ven? Entonces, si la parte vertical vale 4 y la parte horizontal vale 2, y fíjense que estoy formando un triángulo muy particular que tiene un ángulo recto, ¿está bien? Por lo tanto es un triángulo rectángulo, ¿ok? Yo puedo, gracias a este valor y a este valor, obtener cuánto vale el valor del módulo, o sea, cuánto vale este lado de este triángulo que acabamos de formar, ¿lo ven? ¿Y cómo lo hacemos? A ver, ¿quién recuerda? Fíjense, yo tengo un triángulo, tengo dos lados del triángulo, el triángulo es rectángulo y esto de acá es el lado que no conozco, pero ese lado es justamente lo que yo quiero averiguar, es el módulo de ese vector. ¿Cómo averiguo? A ver, ¿quién se le ocurre? Algo que por ahí alguna vez le dijeron, mira, tenemos un triángulo, el triángulo es rectángulo, tenemos los lados, ¿cómo se relacionan estos dos lados, 4 y 2, con esta diagonal? ¿Cómo se llama esa diagonal? A ver, me gustaría ahí en el chat que ustedes empiecen a colocar, bueno, esta diagonal se llama tanto, estas dos de acá, estos dos lados se denominan, ¿sí? A ver, quiero ver si recuerdan eso. Para los que lo vieron, ¿no? Para los que no vieron nunca, lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se llama? Bueno. Si yo tengo, fíjense, un triángulo que es rectángulo, ¿ok? Estos dos lados que convergen, o sea que se juntan, ¿sí?, se cruzan en el ángulo recto, ¿lo ven? Que esto es un ángulo recto, y estos dos ángulos no son rectos, ¿lo ven? Son distintos de 90 grados. Este ángulo, ¿sí?, tiene 90 grados y se denomina ángulo recto, y estos dos lados convergen a esta arista, a este ángulo. Bueno, por lo tanto, esto de acá es lo que se denomina cateto, si quieren lo llamamos cateto 1, o como ustedes quieran, cateto ni, si quieren, porque es la componente ni, y esta de acá la vamos a llamar cateto, también se denomina cateto, y lo podemos llamar cateto X, ¿está bien? Mientras que la diagonal es lo que se denomina, y muy bien quienes mencionaron esto, se llama hipotenusa. Y hay un amigo nuestro que nos dijo cómo podemos relacionar el cateto, o sea, sus dos catetos, cateto Y y cateto X, con la hipotenusa, con la diagonal. Y ese es Pitágoras, ¿está bien? Así que vamos a ver el teorema de Pitágoras. Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice lo siguiente. Mirá, si vos conocés estos dos catetos, podés averiguar la hipotenusa. ¿Cómo? Él dice que la hipotenusa, vamos a llamarla h al cuadrado, es lo mismo que hacer el cateto x al cuadrado más el cateto de y al cuadrado, ¿está bien? En realidad, bueno, cateto 1, cateto 2 también seguramente le llamaron en el colegio, ahora lo vamos a llamar cateto x, cateto y, porque uno está posicionado en x, otro está posicionado en y, ¿está bien? Solamente por eso. La suma de cada uno de estos catetos elevados al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, fíjense que la hipotenusa, si la despejamos, nos va a quedar la raíz de cateto x al cuadrado más cateto y al cuadrado. Entonces quiere decir que el módulo de este vector yo lo puedo calcular como la componente de x, ¿sí?, este 2 de acá, fíjense, elevado al cuadrado más la componente en y, que es 4, elevado al cuadrado. ¿Quieren hacer el ejercicio? Vamos a hacerlo. La hipotenusa, fíjense en este caso, va a ser igual a raíz de el cateto x vale 2, ¿lo ven? 2. Entonces me queda 2 al cuadrado más el cateto y, que vale 4, al cuadrado, ¿lo ven? Y fíjense, ya tengo entonces para poder calcular
la hipotenusa. La hipotenusa me va a quedar igual a 2 al cuadrado, eso vale 4, más 4 al cuadrado, eso vale 16. Entonces fíjense, voy a pasar para este lado, fíjense que ahora me queda la raíz de 4 más 16, que esto es raíz de 20. Y obviamente esto lo pueden dejar así como solución o lo pueden resolver con la calculadora y dar algunos decimales. Pero recuerden que este número que está acá, ¿sí?, es un número irracional, ¿sí? No es un entero. Por lo tanto, lo podemos dejar así como la solución, ¿sí? Pero si no, también, si ustedes quieren saber aproximadamente cuánto vale, bueno, podemos ir directamente a la calculadora y vamos y calculamos raíz de 20, que aproximadamente, acá la calculadora me dice, y espero que no me falle, 4,47. ¿Está bien? Esto es aproximadamente 4,47. Fíjense que no pongo igual. ¿Lo ven? ¿Por qué no pongo igual? Porque el valor tiene infinitos decimales. Entonces, si yo quiero poner el igual, después del igual tendría que poner los infinitos decimales. Algo que nunca voy a poder hacer. Por eso es que pongo este igual, pero que está como medio torcido. Esto significa que es aproximadamente igual a esto de acá, 4,47, ¿está bien? Entonces, fíjense, si yo tengo un vector que está posicionado, ¿sí?, o que tiene un cateto de valor 2 en X y valor 4 en Y, la diagonal, ¿sí?, esto de acá, mide 4,47, ¿está bien? Si lo hago en centímetros, diría, estos son 2 centímetros, estos son 4 centímetros, entonces el vector mide 4,47 centímetros, ¿está bien? Y de esta forma ya tengo, fíjense, el módulo. Recuerden que el módulo es lo que mide el vector, ¿está bien? En este caso el vector mide 4,47. Pero fíjense qué fácil que lo resolvimos gracias a nuestro amigo Pitágoras, ¿ok? Esto, para que quede de una forma más formal, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si esto de acá nosotros lo habíamos llamado Bx y esto de acá lo habíamos llamado Bi, y yo quiero calcular el módulo del vector se escribe de la siguiente forma. Se escribe dos rayitas. Vieron que cuando nosotros calculamos el módulo de un número, por ejemplo, no sé, el módulo de 5 o el módulo de x, le ponemos así, ¿no? Dos rayitas verticales. Bueno, al vector se le pone doble rayita vertical, ¿sí? Y esto también es simbolizado como la norma de un vector, ¿está bien? O sea, el módulo también se lo llama norma, ¿sí? Y no, no es Norma, no es tu tía, ¿está bien? Es Norma, así se lo llama, ¿está bien? No es tu amiga Norma. O no sos vos, Norma, ¿estás por ahí? No me digas que hay alguien que se llama Norma. Sí, mirá, si en esta clase hay alguien que se llama Norma, mirá, vamos a hacer así. Me la juego directamente y después que se haga cargo un video. Si acá, en esta clase, hay alguien que se llame Norma, Norma, tenés un 25% de descuento en mi curso de matemática. ¿Está? Listo, después que se haga cargo un video. Chao, nos vemos. ¿Por qué? Porque el módulo también se lo denomina norma. Y la norma es el doble módulo, ¿está bien? Y lo vamos a escribir de la siguiente forma. Ya sabemos que es la raíz cuadrada de la componente en x, o sea, el valor bx, que en este caso sería el 2, elevado al cuadrado, más la componente en y, elevado al cuadrado, ¿está bien? Y de esta forma entonces dejamos escrita la fórmula, por así decirlo, ¿sí?, del módulo o el cálculo de la norma de un vector. Y no, no estoy bromeando, Si hay una norma que me diga y después me hable acá. Y bueno, hoy le tocó a Norma. Después, otro día quizá le va a tocar, no sé, a Luis, a Jorge, está bien, a Rosario, a Romina, ¿está bien? Bueno, hoy le tocó a Norma, ya está. Tiene un 25% de descuento, Lo dejo acá en el video. Listo. Bueno, ahora, además de calcular el módulo, ¿está bien?, o la norma de este vector, vamos a operar entre vectores, ¿sí? Fíjense que acá solamente tenemos un vector y le calculamos el módulo, que es muy, pero muy importante. Otra cosa, van a ver en matemáticas seguramente, principalmente en matemática y en análisis matemático, que cuando ustedes tienen dos puntos, este punto de acá y este punto de acá, suponete que este era el P1 que hablamos al principio, este es el P2, ¿sí? Ahí quedó como una R, ahí está, P2. Y van a ver que muchos, pero muchos ejercicios, y ahora vamos a resolver alguno, les piden calcular la distancia entre puntos dentro de un plano. Bueno, ¿cómo calculamos la distancia entre dos puntos en el plano? Muy fácil. ¿Por qué? Porque si vos pensás que entre estos dos puntos hay un vector,
¿sí? Calcular la distancia entre el punto 1 y el punto 2 no es nada más y nada menos que calcularle ¿qué cosa? El módulo a un vector imaginario que nosotros colocamos justamente entre P1 y P2. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que el P1 y el P2 puede ser que tu P1 no esté colocado en el origen. Y recordad que para hacer el cálculo del módulo, el vector tiene que estar en el origen. Pero si no está en el origen, es muy sencillo llevarlo al origen. ¿Está bien? ¿Cómo llevamos el vector al origen? Muy sencillo. El punto que está posicionado, valga la redundancia, el punto que está en la punta del vector, ¿sí? Menos el punto que está en la cola del vector. O sea que lo que tendrías que hacer acá es P2 menos P1. Si vos haces esta operación, el punto 2 menos el punto 1, lo que estás haciendo es trasladar este vector, ponerle que el vector estaría, no sé, por acá volando, punto 1, punto 2. Cuando vos haces punto 2 menos punto 1, el vector viene acá al origen, ¿sí? No te lo voy a demostrar, ¿sí? Porque no es una clase de demostraciones, pero créeme que si vos haces la diferencia entre P2 y P1, esto de acá, el vector se desplaza directamente al origen. Y ahí, una vez que vos restaste el punto 2 con el punto 1, haces esta operación matemática, ya tenés el vector posicionado al origen, con una componente X, con una componente Y. Y lo único que te queda hacer es calcularle la norma a ese vector. Que la norma de ese vector, o módulo del vector, va a coincidir con la distancia entre los puntos P1 y P2. Truco para que lo uses en materias como matemática, análisis matemático, álgebra y todo lo relacionado con matemáticas. ¿Está bien? Bueno. Vamos ahora entonces, vamos a sacar esto y borrar a mi amigo Pitágoras para pasar a operar con vectores. ¿Está bien? O sea, entre vectores. Bueno. Recuerden entonces, la norma de un vector la podemos deducir gracias a nuestro amigo Pitágoras con una muy fácil fórmula que es la raíz de la componente de x al cuadrado más la componente y al cuadrado. ¿Está bien? Y eso también nos sirve para calcular la distancia entre dos puntos. Pero ahora vamos a pasar a escribir al vector, pero según sus versores. Y vos dirás, uy, ay, se sigue complicando esto. Sí, bueno, pero es necesario, ¿está bien? Si yo tengo al vector b, ¿sí? Este que está acá, ya dijimos que lo podemos escribir de la siguiente forma. Lo podemos escribir, vamos a hacerlo con números. 2.4, ¿está bien? En donde el 2, recordad que es el bx, y el 4 es la componente bi, ¿está bien? Pero hay otra forma de escribir al vector, una forma que incluso es un poco más sencilla y un poco más práctica, siempre y cuando ya estés en una materia un poco más avanzada de álgebra, ¿está bien? Esto no se hace en la materia matemática, ni tampoco se hace en ninguna materia con matemática básica, ¿está bien? Por ejemplo, matemática, para que quede bien claro, porque la mayoría seguro es de la UBA, los que están viendo la clase. Matemática del código 51 de la Universidad de Buenos Aires es la materia del CBC, ¿está bien? Esto es matemática CBC. Después hay otra materia que es el código 61, ¿está bien? Y también es otra matemática. Bueno, esa matemática ve vectores, pero no ve lo que vamos a ver nosotros ahora. Sin embargo, hay otra materia que se denomina álgebra y hay distintos tipos de álgebra. Hay una álgebra que es para ciencias exactas, una álgebra que es para ingeniería, que es la que hice yo, y hay otra álgebra que es para ciencias económicas. Cualquiera de estas tres álgebras sí tiene que saber lo que voy a explicar ahora, ¿está bien? Y si vas a cursar materias como física, por ejemplo, también tenés que saberlo, ¿bien? Bueno, sin embargo, matemáticas, código 51, se salva de este concepto, pero aprendelo igual, ¿está bien? Aprendelo igual porque es muy importante. ¿Cómo representar a un vector, ¿sí? Con sus versores? Primero vamos a ver qué es un versor. ¿Qué es ese J ahí con ese... ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esa? ¿Es una casita volando? ¿Es el techo de una casa dado vuelta? Bueno, este es un ganchito, ¿está bien? Que si vos me preguntás cómo se llama este ganchito, la verdad es que ahora justo no me acuerdo, ¿está bien? Pero es un ganchito, ¿está? Dibujarlo así como yo lo dibujo. Y está el otro, que es este de acá. Este se llama versor J, claramente porque es J, y este se llama versor I, ¿está bien? En donde el versor I es el que siempre está asociado al eje X y el versor J es el que siempre está asociado al
eje Y, ¿está bien? Pero ¿qué es un versor? Bueno, el versor es un vector, pero es un vector muy particular. Es un vector que tiene módulo igual a 1, ¿está bien? Entonces, este de acá es el vector de módulo igual a 1, ¿está bien? En X. Perdón, en Y, ¿está bien? J en Y. Y este de acá, bueno, vamos a escribir lo mismo, ¿no? Vector de módulo igual a 1, ¿está bien? O sea que si vos le calculás el módulo te tiene que dar 1, ¿ok? En X, ¿sí? Y, como les dije, estos dos de acá se llaman versores. Entonces, muy sencillo. Si vos tenés un vector que tiene módulo 1, automáticamente ya le podés decir que se llama versor, ¿está bien? Bueno, es como cuando encontrás un amigo y le decís, ¿de qué cuadro sos? De River. Y bueno, vos sos gallina, ¿está bien? Es así, literal. Entonces, vos encontrás un vector que tiene módulo 1, ya te llamás entonces o le podés decir versor, ¿está bien? ¿Y para qué se utilizan estos versores? Porque justamente como este versor tiene módulo 1, vos lo podés multiplicar por el número que vos quieras, ¿está bien? Suponete, vos lo podés multiplicar por 4 y entonces, ¿qué pasa? El módulo, ¿cuánto va a valer? 4, ¿por qué? Porque antes valía 1. Y si vos lo multiplicás por 4, 1 por 4 se hace 4. Entonces es como que vos podés estirar, ¿está bien?, al versor. Y fíjense, como este versor está posicionado solo en Y, entonces cuando vos lo multipliques, el crecimiento se da solamente en el sentido vertical. Y en X solamente en el sentido horizontal. Por lo tanto, vos podés escribir ahora, fíjense, esto no lo vamos a borrar porque esto de acá es un cálculo muy importante que ahora ya lo vamos a hacer. Entonces lo que vos podés hacer es representar a este vector de la siguiente forma. Podés decir que tenés 2, ¿sí? Y fíjense que ahora ya no hay paréntesis, pero lo vas a decir de la siguiente forma. Tengo 2 en Y versor, más tengo 4 en J versor. ¿Qué significa esto? Significa que tu vector B, ¿sí?, tiene un vector posicionado en X multiplicado por 2, que es este de acá, ¿lo ves? Es este de acá. Esperen que lo voy a copiar. Este de acá, eso de ahí, es 2 veces el versor Y. ¿Por qué? Porque recordad que el versor Y es módulo 1, pero como vos lo multiplicás por 2, ahora se hace un vector de tamaño 2, ¿lo ves? Entonces 2 versor Y es esto de acá. Y 4 versor J es esto de acá. Ese es el 4 versor J. Si vos haces la suma vectorial entre este de acá y este de acá, te da este de acá, que es el vector B. ¿Está bien? Entonces muy sencillo. Mirá, fácil, te lo hago muy fácil. Te lo hago más fácil para que no estés pensando tanto. Si tu vector se llama 2, 4, se puede llamar 2 y versor más 4J versor. Y punto. ¿Está bien? Si tu vector se llama, no sé, 5 menos 7, bueno, entonces vos lo podés escribir como 5 en Y versor menos 7 en J versor. ¿Lo ves? Respetando también su signo, ¿sí? Bueno, como les digo, no vamos a operar con versores, ni vamos a operar de esta forma, ¿sí?, porque es un poco más compleja, pero lo doy para que cuando empecemos a ver vectores en cursos más avanzados como álgebra, cursos de física, por ejemplo, del CBC, o matemática incluso, pero de agronomía, que es matemática código 61, ¿está bien? Ya sepamos, ¿sí?, qué es esto de versores. Igual lo vemos bien en la primera clase, pero que ya quede ahora como una pequeña introducción, ¿sí? Bueno, entonces tenemos representación vectorial y la representación en versores, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la representación vectorial para operar entre ellos, ¿sí? Bueno, vamos a darle valores. Vamos a sacar esto, vamos a poner que esto sea, no sé, un 5 y esto de acá sea, suponete, no sé, 3, ¿está bien? Entonces, tenemos al vector B, que es el vector 2, 4, 2, 4, y tenemos al vector W ahora, ¿sí?, que ¿cuánto es? Tenemos 5x, punto y coma, 3 en Y, ¿está bien? Vamos a sacar su forma versorial de este y vamos a dejarlo a los dos en forma vectorial. Bien, y lo que vamos a hacer es operar entre estos dos vectores. Lo primero que vamos a hacer es la suma
vectorial, ¿está bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? Miren, B más W. ¿Cómo es la suma vectorial? Es muy, pero muy fácil, ¿está bien? La suma vectorial se hace de la siguiente forma. Lo que vos tenés que hacer, ¿sí?, es lo siguiente. Es tomar lo que hay en X de un vector y sumarle lo que hay en X del otro vector. Y después tomar lo que hay en Y de un vector y sumarle lo que hay en Y del otro vector. Por lo tanto, de forma genérica, esto me quedaría de la siguiente forma. La componente X más la componente X del vector B más la componente X del vector W, la suma de estos dos generan, ¿sí?, la nueva componente de la suma en X. Y lo mismo sucede en Y. Ahora vamos a hacerlo con los números para que quede más claro, ¿sí? Que no, que puse acá. W. ¿Sí? Esto es la suma. Esto es la suma. Vamos a hacerlo con este ejemplo. ¿Cómo me quedaría entonces B más W? Me va a quedar de la siguiente forma. Fíjense. Yo lo que tengo que hacer es tomar el Bx y el Wx y sumarlos. O sea, el 2 y el 5. Por lo tanto, esto me va a quedar 2 más 5. Punto y coma. Y ahora tomo los dos valores en Y. ¿Lo ven? El Bi y el Wi. Entonces me queda 4 más 3. Entonces fíjate que la suma de estos dos va a ser igual a 2 más 5, 7. Y acá también, bueno, justo coincidencia, nos da 7. Entonces, fíjense que nos queda la suma, el vector 7, 7. ¿Está bien? Bueno. Esto lo podemos ver como vectores o como puntos incluso. ¿Por qué? Porque la suma entre dos puntos también se hace de esta forma, ¿sí? Bueno, en realidad fíjense que lo que estamos sumando, ¿sí?, son los dos puntos de la punta del vector, ¿está bien? Así que la suma de los puntos de la punta del vector, parece un trabalengua, es lo mismo que sumar los dos vectores, ¿está bien? Bueno, la resta, muy sencillo, la resta va a ser, si vamos a hacer la resta entre B menos W, me va a quedar Bx menos Wx, Bi menos Wi, ¿está bien? Entonces vamos acá a hacer numéricamente la resta entre estos dos vectores. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, fíjense, la resta tiene que tener mucho cuidado porque es la componente B menos la componente W. Entonces me queda 2, que es la componente del vector B en X, menos la componente X del vector W, que es 5. Punto y coma, 4 menos 3. ¿Ven? Entonces tengo 2 menos 5, 4 menos 3. ¿Sí? Los posicionamos acá y terminamos de hacer la cuenta. Me quedaría entonces 2 menos 5, menos 3, 4 menos 3, 1. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que la resta entre el vector B y el vector W es menos 3, 1. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar a definir lo que es el producto por un escalar. ¿Está bien? Vamos a poner acá. Esto es la suma. Esto de acá, bueno, la resta. La resta. Y esto que está acá es un producto. Pero se llama producto por un escalar. Esto de acá. Eso es. ¿Por qué? Ese valor K, esa letra K que está acá, es un número, es un escalar. ¿Está bien? Suponete que el valor K, no sé, es igual a menos 1. ¿Está bien? Vamos a ponerlo negativo para que se quede un poco más complicado todavía a la hora de hacer las cuentas. Entonces, si K vale menos 1, lo que yo voy a hacer es multiplicar menos 1 por el vector B. ¿Lo ven? Entonces vamos a hacer K por B. Bueno, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. Lo que se tiene que hacer es multiplicar a la K, al valor K, en cada una de las componentes. Entonces te va a quedar K multiplicado por Bx en la componente X y luego te va a quedar K multiplicado por Bi en la componente Y. ¿Está bien? Entonces, de forma numérica, nos quedaría de la siguiente forma. Sería menos 1 multiplicado por el vector 2.4, ¿está bien?
Y es casi, te diría, como hacer distributiva, ¿lo ves? Porque sería menos 1 multiplicado por 2 y luego menos 1 multiplicado por 4. Entonces el vector te queda de la siguiente forma. Menos 1 multiplicado por 2 te queda menos 2. Y menos 1 multiplicado por 4 te queda menos 4. ¿Está bien? Entonces fíjense, este nuevo vector es el vector menos 1 por el vector b. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que se denomina producto por un escalar. Y este producto que está acá, ¿sí?, es otro producto que se denomina producto escalar directamente. Tienen que tener mucho cuidado acá. ¿Por qué? Porque este se llama producto por un escalar y este de acá se llama producto escalar. Nada más así, a seca, escalar. ¿Por qué se llama producto escalar? Porque justamente ese producto entre vectores, porque fíjense que acá estoy haciendo el vector b por un escalar. Pero acá estoy haciendo directamente vector b multiplicado por vector w. Entonces acá vamos a multiplicar entre dos vectores. Entonces vos dirás, pero si vos estás multiplicando un vector con otro vector, ¿por qué lo llamás vector escalar? No hay ningún escalar. Porque justamente el producto entre dos vectores da un escalar. ¿Está bien? Así que mucho cuidado acá. ¿Cómo se hace el producto entre dos vectores? Se hace de la siguiente forma. Ya da un escalar, no da otro vector. Entonces te va a quedar bx, ¿sí?, multiplicado por la componente del w en x más el bi por el wi. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de forma numérica para que quede un poco más claro. Entonces, si yo hago b multiplicado por w, ¿sí?, esto de acá es igual a 2.4 producto 5.3. ¿Está bien? Entonces, miren esto. Primero se hace el producto entre la componente x del vector b con la componente x del vector w. O sea que tenés que hacer 2 por 5. Y a eso le tenés que sumar, ya fíjense, no se pone punto y coma, se suma el producto entre las dos componentes en y. ¿Ven? La componente y del vector b, la componente y del vector w. Entonces te queda 4 por 3. Y hacemos la cuenta. Tenés 2 por 5, eso te da 10, más 4 por 3 que te da 12, ¿sí? Entonces fíjate que esto te da 22. ¿Lo ven? Y esto es lo raro, porque justamente vos estás multiplicando entre dos vectores y en lugar de que te dé otro vector directamente te da un número, ¿sí?, que es un escalar. Por eso el producto se llama producto escalar. Este producto escalar también se lo denomina producto punto, por este punto, ¿está bien? También se lo denomina como producto interno. Se lo denomina producto interno porque justamente es como que hay una interna entre las componentes, ¿lo ven? Es una operación interna con cada una de las componentes, por eso también se lo denomina producto interno. Y bueno, tiene estos nombres, ¿está bien? Por eso los copio por si quizá en otra materia, en vez de llamarlo producto escalar, que no creo porque producto escalar así es como se lo llama oficialmente, se lo puede llamar producto punto o producto interno, ¿ok? Cualquiera de estos nombres puede recibir este tipo de producto, que es un producto muy particular. Fíjense que salimos con dos vectores y llegamos a un único número. Bueno, ¿para qué sirve este producto? Porque vos decís, ¿y para qué? A ver, ¿por qué voy a hacer el producto entre dos vectores para que me dé un valor? Bueno, es muy importante, ¿sabes por qué? Porque hay propiedades. Hay propiedades del producto interno o producto punto, producto escalar, como vos lo quieras llamar. A mí me gusta llamarlo producto punto. No sé a vos. A ver, ¿a ustedes cómo les gusta más? ¿Producto escalar, producto punto o producto interno? Déjenlo en los comentarios. Bueno, hay una propiedad muy importante del producto interno o el producto punto o producto escalar, ¿está bien? Tiene muchos nombres. Que si el producto entre dos vectores, vos haces la cuenta y todo, y ese producto te da 0, vieron que recién me dio 22, pero suponete que operamos matemáticamente con dos vectores y te da 0, es muy, muy importante esto. ¿Por qué? Porque si el producto interno a vos te llega a dar 0,
significa entonces que el vector B es perpendicular con el vector W. U ortogonal, también se lo suele decir, ¿está bien? Este símbolo es el símbolo de perpendicular o ortogonal, ¿está bien? Vamos a poner acá. Perpendicular. Y seguro esto alguna vez lo escuchaste o lo sabes perfecto, ¿sí? Pero vamos a recordar, ¿qué significa que dos vectores sean perpendiculares? Bueno, significa que las direcciones de los vectores, que son rectas, ¿está bien?, forman en el cruce 90 grados, ¿está bien? Por ejemplo, algo así, miren. Suponete que yo tengo esta recta de aplicación y sobre ella se encuentra mi amigo vector, ¿está bien? Este vector. Ahí, ¿sí? Pero hay otra dirección, algo así, en donde yo voy a tener otro vector. Ahí, ¿está bien? Y entre estos dos vectores, entre las rectas de aplicación de los dos vectores, se forma un ángulo de 90 grados, ¿está bien? Eso significa que los dos vectores son perpendiculares entre sí. Y cuando un vector, vamos a llamarlo a este B, y a este vamos a llamarlo W, si vos tomás estos dos vectores, que son perpendiculares entre sí, y le haces el producto interno, ese producto te va a dar 0, ¿está bien? Entonces, como consecuencia, si el producto interno da 0, los vectores entonces son perpendiculares. Si los vectores son perpendiculares, entonces también el producto tiene que dar 0. Por lo tanto, es un ida y vuelta, ¿está bien? Es un sí y solo sí en esta condición, ¿está bien? No voy a entrar más en detalle porque esto es algo que vamos a ver más en profundo en la materia álgebra, ¿está bien? Álgebra de CBC o cualquier tipo de álgebra, álgebra 2 de FIUA, por ejemplo, álgebra lineal en alguna otra facultad, ¿está bien? Así que nada, pero es muy importante, ¿lo ven? Esta es una de las aplicaciones. El producto vectorial, perdón, el producto escalar, producto punto, producto interno te da 0, entonces estos vectores son perpendiculares entre sí. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Hay alguna duda? Si hay alguna duda, como siempre les digo, déjenla en el chat, yo les voy a responder. Bueno, picante, ¿no? La clase de hoy, picante, picante, ¿no? ¿Cuánto vamos ya? Casi como una hora y recién estábamos terminando la teoría, ¿está bien? Para no hacer la clase muy larga, vamos a hacer un ejercicio combinado entre vectores y ya de ahí les voy a dejar un ejercicio también para que hagan de tarea, ¿ok? Bueno, dicho todo esto que está acá, que incluso, como les digo, es una introducción para el álgebra, o sea que imagínate, si hay alguien acá que va a cursar álgebra, sepa que esto va a ser la primera hora de clase de la cursada. Y todo lo que vas a ver en álgebra es impresionante, ¿está bien? Álgebra es una materia muy linda, pero es muy difícil también, ¿está bien? Es una materia muy abstracta. ¿Por qué? Porque ahora esto vos lo podés ver, porque está en dos dimensiones. Pero después pasás a la tercera dimensión. Y en la tercera dimensión también lo ves, ¿no? Porque la tercera dimensión es 3D. O sea que lo podés ver. Pero luego vas a pasar a la cuarta dimensión. Epa, alto ahí, cerebrito, ¿está bien? Como que cuarta dimensión. Sí, vas a pasar a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, a la sexta dimensión. Y bueno, no te quiero asustar, está bien, pero álgebra es una materia muy linda. A mí me gustó muchísimo álgebra del CBC. Después cursé álgebra 2 también en mi facultad. Son materias muy lindas, pero muy abstractas. Y hay que estudiar mucho y hay que hacer mucha práctica en esta materia, ¿está bien? Obviamente, en matemática también, análisis matemático también, pero hablo de álgebra en particular, en donde se desarrolla muchísimo más el tema de vectores que en las otras materias, ¿está bien? Bueno, como les digo, ya váyanse preparando para lo que viene, para los que van a cursar álgebra, para los que van a cursar matemática también, para los que van a cursar análisis también, o sea, bueno, para los que van a cursar algo, ¿está bien? Algo que tenga matemática, prepárense porque no es nada fácil, está bien, pero yo trato de hacerlo sencillo y cualquier cosa, como les dije, ya saben dónde encontrarme, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio combinado, ¿ok? Yo acá traje mi ejercicio y nos dan los siguientes vectores. Me dice, mira, te doy el vector B, que es el vector 3,1, y te doy el vector W, que es el vector
2, punto y coma, menos 5. ¿Bien? Bueno, nos dan estos dos vectores. Y lo que nos piden es lo siguiente. Primero que nada, nos piden hacer la suma entre estos dos vectores. O sea que nos piden el vector b más el vector w. Ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Eso es lo primero que nos piden, la suma. Luego, lo que nos piden es una resta. La resta que nos piden es la siguiente. B menos W. Y esto sigue, ¿no? No termina acá. Nos piden ahora que calculemos 2 veces multiplicado por la suma de B más W. Y luego nos piden... Ay, perdón. Creo que está tapando la cámara, ¿no? ¿No? Bueno, mejor. Luego nos piden... ¿Dónde me quedé? Acá está. Luego nos piden que calculemos 3 veces el vector B menos 2 veces el vector W. ¿Está bien? Vamos a hacer todas estas cuentas. Es un ejercicio con 4 incisos. ¿Está bien? Bueno, vamos a resolver cada uno de ellos. Primero nos piden la suma. La suma entre estos dos vectores. Bueno, ¿cómo nos queda la suma? Ya dijimos, la suma no es muy difícil, ¿está bien? Simplemente se tiene que sumar x con x y con y, ¿está bien? Entonces, la suma nos quedaría de la siguiente forma. Yo voy a colocar el vector b más el vector w y me queda, ¿cómo? A ver, alguien que lo resuelva y ya a ver si alguien lo resolvió y pone en el chat cuánto les da. ¿Cuánto les da este vector? Ese ahí, a ver. Les voy a dejar ahí unos segundos para que lo resuelvan. ¿Cuánto da la suma? A ver, quiero ver en el chat cuánto da la suma entre estos dos vectores. Bueno, bien. Vamos a resolverlo entonces juntos, ¿sí? A ver si da lo que ustedes dicen. Entonces, la suma, como les dije, es x con x, me quedaría 3 más 2, punto y coma, 1 más menos 5. Entonces sería 1 menos 5. ¿Está bien? Por lo tanto, hagamos la cuenta, me queda 3 más 2, eso es 5, y después tengo 1 menos 5, eso es menos 4. Por lo tanto, la suma entre estos dos vectores da el vector 5 menos 4. Muy bien. Muy bien. Vamos con la resta. A ver quién me dice cuánto vale la resta del vector b menos w. ¿Cómo sería la resta? A ver. Juéguensela, juéguensela. Coloquen ahí en el chat. Lo mejor siempre es equivocarse, ¿está bien? Vos dirás, ¿cómo lo mejor siempre equivocarse? Y sí, porque uno aprende más. Cuanto más se equivoca, más aprende, ¿está bien? Y si no te equivocas es porque la tenés muy clara, de verdad la tenés muy clara, haces todo bien, o directamente no haces nada, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si uno no escribe en la hoja el cálculo, ¿está bien? O sea, no hace nada, claro, nunca te vas a equivocar porque no estás haciendo nada, ¿está bien? Ahora, si vos lo haces y lo haces bien, muy bien, te felicito porque ya entendiste el tema y obviamente estás para otra cosa. Pero si vos lo haces y te equivocas, ahí vas a aprender. ¿Por qué? Porque te estás equivocando. Entonces ahora yo lo voy a resolver y vas a decir, ah, me equivoqué en esto. Bueno, para la próxima ya no te va a suceder y obviamente vas a poder resolverlo bien. ¿Está bien? Entonces la clave para poder aprender es resolver, primero que nada, intentar y equivocarse. Equivocarse. Si sale bien, genial. Pero si te equivocas, también, mucho mejor. Porque si te equivocas, como te digo, no te lo olvidas nunca más. Yo de los errores que cometí en mis primeros años de carrera no me los olvido más, ¿está bien? Justamente me acuerdo más de los errores que de las cosas que hice bien, ¿está bien? Así que atentos a este consejo que les acabo de dar. Bueno, ¿cuánto les quedó? Vamos a hacer la cuenta. Tenemos 3 menos 2, ¿está bien? O sea, es 3 menos la componente x del vector w, que es 2. Y acá mucho cuidado porque tenemos 1
menos, y ojo que es menos, menos 5, ¿está bien? Acá tienen que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque es menos, menos, o sea, más, ¿sí? Fíjense que al final acá les queda como una suma. Entonces tenemos 3 menos 2, eso vale 1, y acá tenemos 1 menos menos 5, que sería más 5, 1 más 5, que te da 6. Entonces ya tenemos el vector resta, ¿sí? También se lo denomina así, vector suma, vector resta, porque vino de una suma y el otro porque vino de una resta. Muy fácil, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esto ahora. ¿Cómo se hace dos veces el producto entre la suma de dos vectores? Bueno, muy sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso particular, la suma entre estos vectores ya la tenemos. Vale 5 menos 4. Esto que está acá es esto que está acá, ¿lo ven? Y lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2. Bueno, entonces me va a quedar 2 multiplicado por la suma entre estos dos, que es esto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando a mí me dan un ejercicio como este, y me dicen multiplicar dos veces la suma entre dos vectores, lo primero que tenés que hacer es la suma entre esos dos vectores, ¿está bien? Entonces vos sumás estos dos vectores, eso te da 5 punto y coma menos 4, y luego lo multiplicás por el 2, ¿está bien? Este es un producto, fíjense, por un escalar. Entonces nos queda de la siguiente forma: 2 por 5 te da 10, y después 2 por menos 4, ojo acá, te queda menos 8. Entonces nos queda de la siguiente forma, ¿está bien? Fíjense que este vector es literal el doble que esto: 5, 10, menos 4, menos 8, ¿está bien? Lo duplicaste al vector, ¿sí? Eso significa multiplicar por 2. Bien, sigamos. Ahora tenemos este pequeño cálculo combinado, en donde tenemos 3 veces b, ¿sí? 3 por b, menos 2 por w, ¿sí? Entonces nos va a quedar 3 multiplicado por el vector b, que vale 3,1, menos 2 multiplicado por w, que vale 2 menos 5. Fíjense que en un momento yo dejo de decir ya 2 punto y coma menos 5. ¿Y qué empiezo a decir? 2 menos 5, ¿está bien? O sea, a los vectores normalmente los llamamos así. Lo nombramos en X y después lo nombramos en Y. Ya sabemos que es un vector. Entonces, si vos tenés el vector 3 punto y coma 1, directamente decís, tengo el vector 3, 1. ¿Está bien? Ya se entiende que vos tenés 3 en X, 1 en Y. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y este cuánto nos da? A ver. Este está un poco más complicado, ¿no? Porque tenemos, fíjense, una operación combinada. Tenemos producto y después tenemos una resta. ¿Bien? Vamos primero con el producto. ¿Cómo nos queda el producto del primero? Sería 3 por 3, me queda 9, 3 por 1, me queda 3. Entonces, esto de acá es el vector 9, 3. Menos, y ahora vamos a hacer esta operación. Tenemos 2 por 2. Fíjense que el menos queda afuera y yo estoy operando solamente con el 2. ¿Sí? También podríamos operar con menos 2, pero es más prolijo e incluso es más sencillo hacerlo así, ¿sí? Cortamos acá y hacemos 2 por 2, 4. 2 por menos 5, eso sí, ojo con eso, porque ahí sí hay un menos, me quedaría menos 10. ¿Bien? Y ahora lo último, tenemos que hacer la resta entre estos dos vectores. La resta es componente a componente, ¿está bien? 9 menos 4, esto me da 5, 3 menos menos 10, me quedaría más 10, que me da 13. Bueno, espero no haberme equivocado en ninguna cuenta, y si me equivoqué en alguna cuenta, bueno, ustedes me lo hacen saber porque ayer en la clase número 3 me equivoqué en una cuenta, ¿está bien? Lo aclaro ahora, creo que tenía, ya no me acuerdo, creo que tenía x más 1 igual a 4, creo que era. Y ahí tenía que despejar el valor de x. Y yo, no sé por qué, pasé el 4 o creo que pasé el 1, pero lo pasé sumando y había dicho que esto era igual a 5. Pero no, fíjense, el 1 pasa como menos, entonces me queda 4 menos 1 y eso me daba 13, ¿está bien? Esto lo vuelvo a repetir por la clase número 3, ¿sí? Que me había equivocado en eso y que preguntamos, ¿está bien? Preguntamos por Instagram cuál era el error de la clase 3. ¿Y por qué preguntamos cuál era el error de la clase 3? Para ver primero que nada, a ver quiénes estaban atentos. Y bueno,
también para que participen un poquito en las redes sociales, ¿está bien? Todos los que participan en las redes sociales también hoy les tenemos una sorpresita y como les dije, Norma hoy también se llevó ya un 25% de descuento en el curso de álgebra, matemática o cualquier materia que esté dictando yo este cuatrimestre, ¿está bien? Bueno, listo, ya está, resolvimos estas operaciones, jugamos un poquito con los vectores, obviamente esto no termina acá, esto va a seguir, ¿sí? Pero no vamos a seguir por hoy porque si no, imagínate, ya debes tener un hambre terrible y esto es muy pesado. Fíjense que la clase de hoy ya fue una clase un poco más pesadita de lo que suelen ser las otras clases porque ya estamos en la clase 4 y nos estamos metiendo más adentro ya en lo que es el nivel universitario, ¿está bien? Estamos abandonando lo preuniversitario para ir de lleno a lo que es ya universitario, ¿está bien? La clase que viene vamos a seguir un poco más con esto, un poco más de operaciones con vectores y vamos a ver también la tercera dimensión. Vamos a ver la tercera dimensión que en lugar de tener x, y tenemos por ejemplo un vector, este de acá, podríamos llegar a tener lo siguiente, miren. A ver, yo no soy tan prolijo en este aspecto de dibujar vectores en el espacio, pero vamos a hacer lo posible. Imagínate que esto de acá es el eje X, este es tu eje Y, es el plano este de acá, pero ahora está en el piso, y de repente aparece un nuevo eje que es el eje Z, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dibujar, por ejemplo, un vector que tiene, no sé, esto en Y, esto en X, entonces te va a quedar algo así. A ver si me sale. Ahí está. Pero ese es el piso. Realmente este vector tiene una componente en Z. Ahí. No sé si se ve el 3D, la verdad que soy malísimo con estas cosas de 3D. Porque seguía ingeniería. Si hubiese seguido arquitectura, claramente hubiese sido otra historia, ¿no? Esto, pero miren, ahí no sé si más o menos se llega a ver. Ya estamos en el espacio, ¿lo ven? Y este vector, vamos a sacar un vector de acá. Fíjense, tiene una componente en X, una componente en Y, pero también tiene una componente en Z, ¿está bien? Esto es lo que se denomina vectores en R3, que es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿ok? Luego de eso vamos a pasar a hablar un poquito de aplicaciones de vectores en lo que es la física, ¿sí? Principalmente en lo que son las fuerzas. Todo el capítulo que es dinámico depende de las fuerzas, ¿está bien? Por lo tanto vamos a ver al vector como una fuerza, vamos a seguir haciendo operaciones entre vectores, vamos a ver bien el tema de vectores en R3, vamos a hacer la operación de producto vectorial en el espacio de R3, en la tercera dimensión, y luego por último, en la última clase vamos a ver un poquito de conceptos muy básicos, pero necesarios para quienes van a cursar química. Vamos a ver un poquito de composición centesimal, vamos a ver también notación científica, vamos a ver también porcentajes, ¿está bien? Vamos a ver algo relacionado a la física, que es magnitudes, y también para química les va a servir. Y ya con eso vamos a ir cerrando este pequeño curso introductorio de matemáticas, ¿está bien? Que como siempre les digo, no es solamente para matemáticas, sino es para todas las materias, ¿sí? Que tengan algo relacionado con la matemática, ¿bien? Bueno, llegamos hasta acá. Nuevamente un gusto haber estado con ustedes esta noche. Los dejo tranquilos para que vayan a comer, vayan a hacer algo. Hoy fíjense, no hablé de alfajores, no hablé de milanesa, porque me dijeron, Oscar, me da mucha hambre cuando vos hablas de eso. Bueno, ya te lo hablo en los últimos minutos, cosa que si tenés hambre, vas corriendo a buscar un alfajor o lo que vos quieras, ¿sí? Bueno, los dejo ya entonces y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Nos vemos.